Hola, ahora vamos a ver los músculos del miembro superior. Vamos a comenzar con los músculos axioapendiculares. Estos se van a dividir en anteriores y posteriores. Comencemos con los anteriores. Aquí tendremos al pectoral mayor, al pectoral menor, al subclavio y al serrato anterior. Veamos cada uno de ellos. Primero tenemos al pectoral mayor. Este va a tener como función abducir, aducir y rotar medialmente el húmero. Su inervación va a venir del nervio pectoral, lateral y medial, que van a ser ramas de C5 a T1. Ahora, el pectoral menor va a ser un músculo triangular que tiene como función estabilizar a la escápula. Su inervación va a venir del nervio pectoral medial. Vamos ahora con el músculo subclavio. Este va a tener como función fijar y descender a la clavícula, además que va a ser un estabilizador. Y su inervación va a venir por el nervio subclavio. Ahora el serrato anterior. El serrato anterior va a ir desde la primera hasta la octava costilla. Su función va a ser protruir y sujetar a la escápula, además de la rotación. Es conocido como el músculo del boxeador. Su inervación va a venir del nervio torácico largo, que va a tener ramas de C5 a C7. Estos son los axioapendiculares anteriores. Ahora vayamos con los posteriores. Tenemos aquí al trapecio, al dorsal ancho, al elevador de la escápula y a los romboides mayor y menor. Vamos. Comencemos con el trapecio. El trapecio va a ser un músculo superficial, el más superficial del dorso. Su función es descender, elevar, retraer y protruir la escápula. Su inervación va a venir por el 11º par craneal y va a tener aferencias de C3 y C4, que esto va a ayudar a la propiocepción. Vamos ahora con el dorsal ancho. Este va a ser conocido como el músculo de los trepadores y de los nadadores. Su función va a ser extender, aducir y rotar medialmente el húmero. Y su inervación va a venir por el nervio toracoacromial, toracodorsal, que va a ser de C6 a C8. Vamos ahora con el elevador de la escápula. Este va a tener como función elevar y rotar, además de inclinar la cavidad glenoidea. Su inervación va a venir del nervio dorsal de la escápula. Y por último, tenemos a los romboides. El romboide mayor y el romboides menor. Estos van a tener como función retraer y rotar la escápula y descender la cavidad glenoidea. Su inervación va a venir del nervio dorsal de la escápula. Bien, estos son todos los músculos axioapendiculares. Ahora vayamos con los del hombro. Tenemos como tal 6 músculos en el hombro, que son el deltoides, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. Veamos cada uno de ellos. El deltoides nos va a ayudar con la abducción del brazo hasta después de 15 grados. Y va a estar inervado por el nervio axilar, que viene del plexo braquial. Ahora vamos a ver a el redondo mayor. El redondo mayor es el redondo mayor junto con el deltoides son los únicos que no forman parte del manguito de los rotadores del hombro. Vamos a ver entonces que el redondo mayor va a tener como función aducir y rotar el brazo medialmente. Y su inervación va a venir del nervio subescapular inferior. Muy bien, ahora sí vamos a ver al manguito de los rotadores. Primero tenemos al subescapular. Este músculo subescapular va a estar inervado por los nervios subescapulares, superior e inferior, que son ramas de C5, C6 y C7. Su función es la rotación medial. Vayamos ahora con el supraespinoso. Este va a estar inervado por el nervio supraescapular,
al igual que el infraespinoso. La única diferencia es que el supraespinoso, va a estar inervado por C4, C5 y C6, y el infraespinoso solamente por C5 y C6. Es importante mencionar que el músculo supraespinoso, que sería este de acá, nos va a ayudar con la rotación, nos va a ayudar con la abducción inicial del brazo hasta 15 grados. Y después de estos 15 grados es cuando entra el deltoides. Y el infraespinoso nos va a ayudar a la rotación lateral. Bien, vamos ahora con el redondo menor. Este músculo redondo menor va a estar inervado por el nervio axilar, específicamente por ramas de C5 y C6, y su función es la rotación lateral del brazo. Y estos son todos los músculos del hombro. Ahora vamos con el brazo. Vamos a tener que los músculos del brazo se dividen también en anteriores y posteriores. Comencemos con el bíceps braquial, que es como el músculo más conocido del brazo. Este bíceps braquial va a tener dos cabezas, una cabeza corta, que va a ser medial, y una cabeza larga, que va a ser lateral. Su función es la supinación del antebrazo y su flexión. Y va a estar inervado por el nervio musculocutáneo. Ahora tenemos el músculo braquial, que se encuentra por debajo del bíceps braquial. Este va a ser el mayor flexor del miembro superior. Su función es ser sinergista en la flexión y aducción en todas las posiciones. Y va a estar inervado por el nervio musculocutáneo y el nervio radial, ambas ramas del plexo braquial. Ahora tenemos al músculo coracobraquial. Su función es flexionar y aducir el antebrazo, y va a estar inervado por el nervio musculocutáneo. Bien, ahora vamos con la parte posterior del brazo. Tenemos aquí al tríceps braquial, que va a ser el principal extensor del antebrazo, y va a estar inervado por el nervio radial. Y tenemos también al anconio, que es un músculo no constante, que puede ser una variación anatómica. Su función es la extensión del antebrazo, y está inervado por el nervio radial. Bien, ahora vayamos con los músculos del antebrazo. Primero vamos a comenzar viendo esta imagen que está preciosa, que nos enseñan varios de los músculos del brazo y algunos de los músculos del antebrazo. Tenemos aquí al músculo coracobraquial, a la cabeza larga del bíceps braquial, que dijimos que va a ser lateral, y a la cabeza corta del bíceps braquial, que dijimos que va a ser medial. Por debajo tenemos el piso formado por el músculo braquial, y aquí tenemos a los dos primeros músculos del antebrazo, que son el braquio radial y el pronador redondo. Vayamos viendo cada uno de ellos individualmente. Comencemos con el pronador redondo. Este va a estar inervado por el nervio mediano, que son ramas de C6 a C7. Y su función es la pronación del antebrazo, como bien lo menciona su nombre. Después tendremos al flexor radial del carpo. También va a venir del nervio mediano, igual de C6, de C7 a C8. No, perdónenme, sí, es C6 a C7. Bien, y su función pues claramente va a ser la flexión y abducción del carpo. Ahora tenemos al palmar largo, que también va a venir del nervio mediano, pero ahora sí van a ser ramas de C7 a C8. Vamos identificándolos. El pronador redondo lo podemos ver acá, el palmar largo lo podemos ver acá, y el flexor radial del carpo podemos ver aquí su tendón. Continuemos. Busquemos ahora al flexor ulnar del carpo. Este va a estar inervado por el nervio cubital o nervio ulnar, de C7 a C8. Y su función va a ser la flexión y aducción del carpo. Luego tenemos al flexor superficial de los dedos, que podemos identificar aquí. Este va a tener como función
Pues claramente la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales del segundo al quinto dedo. Va a estar inervado por el nervio mediano, de C7 a C8, y por el nervio ulnar, de C8 a T1. Bien. Aquí podemos observar el ligamento metacarpiano transverso superficial, al pronador cuadrado, al flexor largo del pulmar, y ahorita los vamos a ver. Podemos observar aquí la aponerosis pulmar, que es parte de los músculos de la mano. Vamos a continuar entonces con los músculos. Tenemos al flexor largo del pulgar, que va a estar inervado por el nervio mediano, de C8 a T1, y pues claramente su función será la flexión de la articulación interfalángica del pulgar. Tenemos al pronador cuadrado, que estará inervado por el nervio mediano, de C7, y su función va a ser la pronación del antebrazo, claramente. Bien. Veamos ahora la siguiente imagen. Podemos observar aquí, Dios mío, al músculo braquial, a la arteria braquial, que es muy importante porque aquí es donde tenemos uno de los puntos de palpación del pulso. Tenemos aquí al músculo supinador, a la arteria radial y a la arteria ulnar, que son ramas terminales de la arteria braquial, que van a seguir por acá. Son importantes también. Aquí tenemos al flexor radial del carpo, que ya habíamos visto anteriormente, que está inervado por el nervio mediano de C6 a C7. Bien, continuemos. Tenemos entonces al flexor largo del pulgar, que ya habíamos mencionado, que está inervado por el nervio mediano de C8 a T1. Tenemos al flexor profundo de los dedos, que va a estar inervado también por el nervio mediano de C8 a T1, y su función, pues claramente, va a ser la flexión de las articulaciones interfalángicas distales de los dedos del segundo al quinto. Bien. Ahora tendremos también al flexor superficial de los dedos, que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí lo tenemos, que está inervado por el nervio mediano y el nervio ulnar. Bien. Aquí en esta imagen podemos observar también algunos de los músculos del brazo, como el tríceps braquial, el anconio, el braquial y el bíceps braquial. Tenemos aquí un músculo importante, que es el músculo braquiorradial. Este va a estar inervado por el nervio radial. Es importante mencionar que el braquiorradial es el único flexor al que inerva el nervio radial. ¿Cuál es su función? Pues claramente flexionar el codo. Bien, vamos viéndolos. Tenemos al extensor radial largo del carpo, que va a estar inervado por el nervio radial. Y su función, pues claramente, es extender y abducir la muñeca. Ahora busquemos al extensor radial corto del carpo. Aquí está. El extensor radial corto del carpo también va a estar inervado por el nervio radial. Y su función va a ser extender y abducir la muñeca. Podemos notar aquí un patrón. Los cortos abducen, los largos aducen. Bien. Continuemos ahora con el extensor de los dedos. Este va a estar inervado por el nervio interóseo posterior. Y su función, pues, va a ser extender los dedos del segundo al quinto y la muñeca. Vamos con el extensor del meñique. El extensor del meñique va a estar inervado por el nervio interóseo posterior también. Tenemos ahora al extensor ulnar del carpo, que también va a estar inervado por el interóseo posterior. Y su función, pues claramente va a ser extender y aducir a la muñeca. Estos ya son músculos de la mano, ahorita los vamos a ver más a detalle.
nos falta también el abductor largo del pulgar, que va a estar inervado también por el nervio interóseo posterior. Su función, pues claramente va a ser abducir y extender en la articulación metacarpocarpiana del pulgar. Luego vamos a tener el extensor corto del pulgar, que también va a estar inervado por el nervio interóseo posterior, al igual que el extensor largo del pulgar. Tenemos que el extensor corto nos va a dar la extensión de la falange proximal del pulgar, y el extensor largo nos va a dar la extensión de la falange distal del pulgar. Bien, y con esto ya hemos terminado los músculos del antebrazo. No es cierto, les estoy mintiendo. Bueno, vamos a verlos una vez más en otras imágenes. El supinador es el que nos faltaba, está inervado también por el interóseo posterior, y pues claramente su función va a ser supinar al antebrazo. Aquí podemos ver algunos que ya hemos visto, como el pronador redondo, el abductor largo del pulgar, que vamos a encontrar acá, el extensor corto del pulgar, que vamos a encontrar acá, al extensor del índice, que vamos a ver por acá, y al extensor largo del pulgar, que vamos a ver que recorre todo esto. Estos músculos son importantes porque nos van a delimitar algunas de las cavidades que vamos a estudiar más adelante. Aquí podemos ver otra vez al supinador, al bíceps braquial un poquito, al pronador redondo, al flexor radial del carpo, al flexor largo del pulgar, al abductor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar, al extensor largo del pulgar y músculos de la mano. Bien, ahora sí, esto es todo lo de antebrazo. Ahora vamos con los músculos de la mano. Tendremos aquí la conocidísima aponeurosis palmar. Tendremos aquí el músculo palmar corto. Este músculo va a estar inervado por el nervio ulnar. Y su función va a ser deprimir la cuenca palmar al tensar la piel. Tendremos al abductor corto del pulgar, que estará inervado por el nervio mediano y ulnar, ambos por C8. Su función, pues claramente, abducir el pulgar. Tenemos el flexor corto del pulgar, que también va a estar inervado por el nervio mediano y el ulnar, de C8. Y su función, pues va a ser flexionar el pulgar. Bien, estos son los más superficiales. Ahora vayamos con los medianos. Vamos a tener aquí... son un montón de músculos. Tendremos, primero, el flexor profundo de los dedos. Si es que lo encuentro, claro. Pues no lo encontré. Ya lo encontré, ok. Este es uno de los músculos del antebrazo, recordemos. Por lo tanto, su función va a ser la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Aquí podemos ver cómo está en las falángicas e interfalángicas proximales. Pero es un músculo del antebrazo, entonces no nos vamos a preocupar por eso ahorita. Vamos a tener aquí a los lumbricales. Los lumbricales se van a dividir en dos laterales y dos mediales. Los dos mediales van a estar inervados por el ulnar y los dos laterales por el mediano. La función de los lumbricales es la flexión de la falange proximal, la extensión de las dos falanges distales de los últimos 4 dedos. Podemos verlos aquí. Bien. Vayamos ahora con los interóseos dorsales. Estos van a estar inervados por el nervio ulnar. Qué horrible. Ulnar. Ahí lo tenemos. Y su función va a ser la abducción de los dedos. Vamos a tener ahora el aductor del pulgar, que va a estar inervado por el mediano y por el ulnar. Ambos de C8. Y pues claramente su función es la aducción del pulgar. El flexor corto del pulgar también va a estar inervado por mediano e ulnar de C8. Su función va a ser la flexión del pulgar. El abductor corto del pulgar, que ya vamos a ver que también es del mediano y del ulnar, de C8. Su función, pues la abducción del pulgar.
El flexor superficial de los dedos, pues ya habíamos visto que era de antebrazo, igual que el palmar largo. Y el flexor radial del carpo, al igual que el flexor profundo de los dedos y el flexor ulnar del carpo. Aquí podemos ver un poquito de la ulna. El retináculo flexor no es como tal un músculo. Vamos a ver el aductor del meñique. Bien, tenemos que está inervado por el nervio ulnar. Y su función pues va a ser la aducción del meñique, ¿no? Claramente. Vamos a tener al flexor corto del meñique, que va a estar inervado por el nervio ulnar. Su función va a ser la flexión del meñique, claramente. Ahora vamos con los profundos. Ya habíamos visto los lumbricales, que habíamos dicho que su función es la flexión de la falange proximal y la extensión de las dos últimas falanges de los últimos 4 dedos. El flexor profundo de los dedos, pues ya lo habíamos visto, igual que el flexor superficial de los dedos y los interóseos dorsales. Tenemos también a los interóseos palmares, que están acá. Van a estar inervados por el ulnar. Y su función va a ser la aducción de los dedos. Tenemos ahora sí al abductor del dedo meñique, que también va a estar inervado por el ulnar, junto con el flexor corto y su oponente. Recordemos que el abductor, flexor corto, oponente y aductor del pulgar, todos van a estar inervados por el mediano de C8 y el ulnar de C8. Y bien. Wow, ok. Pues estos son todos los músculos del miembro superior, incluyendo la mano, el antebrazo, el brazo, el hombro y los axioapendiculares.